Les presento el Hyperbase. Un disco externo de 3 teras completamente lleno de juegos y emuladores ya configurados. Tendremos desde las consolas más clásicas como NES, Sega Genesis, Super Nintendo, hasta consolas más modernas como PlayStation 3 o Nintendo Switch. Además, también incluye juegos actuales de PC y juegos arcade. Simplemente conectamos el disco, conectamos un mando y a jugar, sin necesidad de descargar juegos o configurar emuladores. Y también podemos extraer o agregar juegos. En este video haremos una review para ver si vale la pena por su precio. Así que sin más que decir, empecemos. Y tenemos el disco. No voy a indagar mucho en esta parte, simplemente es un disco externo como pueden ver. Incluso podemos ver el interior de la carcasa. Y notamos que es un rígido de 3.5. Pero lo importante es lo que lleva dentro. Tenemos 3 teras llenos de emuladores y juegos ya configurados y listos para usar. El disco se conecta mediante un cable USB 3.0 y tiene conector para fuente porque sí, este disco hay que conectarlo a la corriente. Obviamente el cable y la fuente vienen incluidos con el disco. Para que el disco funcione necesitamos una PC con Windows. Y esta debe ser lo suficientemente potente para mover los emuladores. También necesitamos conectar un control a la PC. Este se configurará automáticamente. En mi caso estoy usando una laptop con un Ryzen 5600 y una RTX 3050. Y con esto he podido mover todos los emuladores sin problemas. Así que procedemos a ver qué hay en el disco. Una vez conectemos el disco, veremos dentro del equipo la partición. Y podemos ver efectivamente que los 3 teras están completos. Si entramos al disco, nos vamos a encontrar con las 3 aplicaciones principales: Launchbox, PlayNight y Retrobat. En cada una tendremos distintas plataformas y juegos. Todos los juegos y emuladores ya vienen configurados, incluyendo el control. Así que vamos a revisar las aplicaciones y probar algunos juegos. Empezando con Launchbox. En esta aplicación vamos a encontrar consolas de sobremesa y portátiles. Desde las más clásicas como la NES, hasta consolas más modernas como Nintendo Switch. En esta aplicación tendremos un total de 4200 juegos. Así que vamos a probar algunas plataformas a ver qué tal funcionan. Si hablamos de consolas más clásicas o retro, como por ejemplo Sega Genesis, en esta consola tendremos unos 650 juegos. En Nintendo 64 unos 400. De la NES 1700. Y en general, consolas más antiguas tendremos una buena cantidad de juegos. Y todas estas funcionan perfecto. No se requiere una buena PC para jugar estos juegos. Y el catálogo de cada plataforma es excelente. Tendremos juegazos como Diddy Kong Racing, el del puntito de 7up, Sonic Adventure 2 y el tan querido por muchos Super Mario 4, con su clásico enemigo el toro. También tenemos juegos de Nintendo DS. Aunque no la considere una consola retro, es muy sencilla de emular, por eso la coloco en esta parte del video. Tenemos 70 títulos y también funcionan perfecto, no tendremos problemas en estos juegos. Pasando a GameCube tenemos unos 92 juegos. En otra aplicación hay más, pero lo veremos más adelante. Y los juegos funcionan muy bien. Ya viene configurado a 3 veces la resolución nativa, que es 1080p. Entré a un juego de Naruto en japonés. A ver si puedo encontrar dónde está el modo de combate. Eso, le atiné. Lo bueno de esto es que los controles están configurados perfectamente, así que es solo iniciar el juego y jugar. En PlayStation 2 tendremos 122 juegos, una recopilación de lo mejor del catálogo por lo que veo. Y está todo bien configurado, el emulador funciona perfecto.
Qué juegazo el God of War 2. Pasamos a Nintendo Wii con unos 20 juegos. Y lo que me interesa es saber si los controles están bien configurados, ya que la Wii tiene varias formas de jugarse. Y probé un par de juegos y efectivamente el control está bien configurado. Incluso en Mario Galaxy está mapeada la opción de agitar. Ya nos movemos a terrenos más exigentes con Wii U. Tenemos solo 10 juegos. Y nada, también estuve probando varios juegos y todos funcionan bien. Obviamente va a depender de la PC que tengan, pero tampoco es tan exigente la emulación. Es bastante sencilla de emular comparándola con otros emuladores. Y vamos a una de las consolas más interesantes, Nintendo Switch. Tenemos 29 juegos, entre ellos juegazos como Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, Pokémon, etc. Y la emulación funciona muy bien, por ejemplo con este Mario Odyssey. Con Zelda Tears of the Kingdom también funciona muy bien a 30 FPS. Tendremos algún que otro microcorte porque está compilando los shaders, pero a medida que juguemos estos desaparecerán. Así que con la PC que estoy usando, que no es tan potente, podemos emular muy bien Nintendo Switch. Y llegamos a PlayStation 3, una de las plataformas más exigentes de emular. Tenemos 27 juegos y ahora sí entra en juego la potencia de su PC. Estuve probando unos cuantos juegos y en esta PC funcionan bien. Probé Ratchet & Clank Nexus, Demon's Souls, y Devil May Cry 4. Todos funcionando muy bien. También tenemos una sección de PlayStation 4, aunque evidentemente no es simulación, sino que son unos cuantos juegos de PC. Y obviamente todos funcionan, otra vez van a funcionar dependiendo de la PC que tengan. La otra aplicación que nos trae el disco es Retrobat, donde tendremos más simuladores y más juegos. Y la mayoría de juegos que encontramos en esta aplicación son juegos arcade. Tenemos una gran cantidad de juegos de plataformas como Neo Geo, Mame, Naomi, y en toda la aplicación hay más de 10.000 juegos. También tendremos algunos de GameCube, Game Boy Advance, Nintendo DS, Dreamcast, etc. Y todos los juegos funcionan muy bien, son muy sencillas de emular estas plataformas. Además, podemos jugar multijugador sin problemas conectando más controles. Incluso los juegos 3D funcionan muy bien. Y por último tenemos la aplicación PlayNight, donde tendremos una gran cantidad de juegos de PC. En total son unos 89 juegos. Y tenemos joyas como Elden Ring. Además, esto me gusta para descubrir juegos nuevos. Por ejemplo, encontré este juego multijugador llamado Biped. Así que, además de estos 89 juegos de PC, tendremos los que ya habíamos visto en Launchbox, que eran nombrados como de PS4. Y entonces, ¿vale la pena este disco? Por el precio de poco más de $70 tenemos una gran colección de juegos de todas las épocas, sin necesidad de configurar nada. Además, podemos extraer ROMs para usarlas, por ejemplo, en otras consolas.
Y también hay que tener en cuenta que es un disco y el día que querramos usarlo para otra cosa, simplemente lo formateamos y ya tenemos un medio de 3 teras para guardar datos. Así que por el precio realmente vale la pena. Les voy a dejar el link de compra en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video. Si les interesa el contenido, por favor suscríbanse y dejen su me gusta que me ayuda mucho a crecer. Sin más que decir, nos vemos.